Hermanos, vamos a la palabra de Dios. Abran su Biblia. Estamos un poquito escasos aquí porque allá arriba hay otro servicio, hermanos, ¿verdad? Allá están todos los intermedios y los niños y la otra clase de niños. Entonces allá arriba hay un buen grupo. Por eso estamos un poquito más escasos aquí. Y esta tarde pues algunos hermanos creo que no pudieron llegar, no sé, ¿verdad? Vaya por favor ahí permítame un poquito, deje ver aquí. 1 Timoteo, hermanos, 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. La semana pasada enseñé acerca de encargos del apóstol Pablo a Timoteo, primera parte. Y hoy voy a enseñar la segunda parte de este tema en particular. 1 Timoteo 3:1, hermanos. Y aguarden ahí el pasaje mientras les doy un poquito de introducción a lo que vamos a estar viendo. Y bueno, 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, ya lo repetí, hermanos, como 10 veces. 1 Timoteo capítulo 1. ¿Sí? ¿Amén? Ok. No ando buscando segunda, primera, capítulo 1. Y voy a enseñar esta tarde la segunda parte del estudio. Y estos encargos, hermanos, tienen que ver a obreros. Ahora usted dirá, ¿y por qué lo enseñan a nosotros? Bueno, es importante que también nosotros sepamos, aunque somos, ¿verdad? No somos obreros, la mayoría somos miembros, pero es importante también conocer un poquito acerca de lo que Pablo les habló a aquellos que eran encargados de iglesias. Por ejemplo, Timoteo era el encargado de la iglesia de Éfeso. Y a lo mejor usted no sabe esto, pero Timoteo era, vamos a decirlo de esta manera, era el pastor de la iglesia de Éfeso cuando Pablo se retiró para comenzar otra iglesia. Ustedes saben el historial de Pablo. El ministerio de Pablo era establecer iglesias, amén. Él iba y comenzaba una iglesia y ya dejaba a alguien ahí y luego se iba a otra ciudad y comenzaba otra iglesia y dejaba a alguien ahí. Ese fue el ministerio del apóstol Pablo. Y hubo, como hemos dicho anteriormente, Pablo tenía obreros, tenía discípulos, tenía obreros que trabajaban con él. No que trabajaban para él, sino que trabajaban con él. Pablo nunca les llamó trabajadores, les llamó colaboradores, amén. Y eso es lo que somos en la obra de Dios, no. Por eso de que yo soy empleado y de que este es mi patrón, en la Biblia no debe existir eso, porque en la Biblia no hay patrones, hay encargados, ¿verdad? Es porque Dios ha puesto, pero la palabra correcta que se debe usar en la obra de Dios para obreros es a colaboradores. Entonces Pablo tenía varios colaboradores. Uno de los que colaboraban con él era Timoteo, otro era Tito y muchos más, ¿verdad? Entonces Pablo a esos él los entrenó, él los discipuló, los entrenó, especialmente Timoteo. Timoteo fue instruido por Pablo desde que él era pequeño, desde que él era niño, y toda su vida estuvo bajo la orientación y la dirección del apóstol Pablo. También eso ya lo mencionamos en uno de los estudios que hemos estudiado, ¿verdad? Entonces Pablo les da encargos a todos ellos. Ahorita particularmente estamos estudiando Timoteo, los encargos a Timoteo. Es posible que más adelante veamos, ¿verdad?, cuáles fueron los encargos a Tito, qué fue lo que Pablo le encargó a Tito, o así, ¿verdad? Pero en esta ocasión solamente veremos encargos que Pablo le dio a Timoteo. Y esos encargos obviamente seguramente aplicarían también, en su mayoría aplicarían también a Tito y a Filemón, ¿verdad?, a Epafrodito, a Onésimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero exclusivamente en este estudio vamos a hablar acerca de Timoteo. Timoteo, los encargos de Pablo a Timoteo, segunda parte. Vamos a orar, hermanos, para pedirle a Dios que bendiga su palabra en esta hora. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Dios, por habernos traído al templo, Señor, la casa de Dios, la casa de oración. Ese lugar, Señor, donde la iglesia cristiana, donde los seguidores de Jesús se reúnen para orar, para cantar,
para aprender de su palabra, Señor. Gracias porque tenemos este templo aquí en este lugar, que no se debe nada, Señor, que no tenemos deudas en cuanto a propiedad, y Señor, podemos aprovechar libremente, Señor, cómodamente lo que tenemos en este lugar. Gracias, Dios, porque ha proveído a través de estos 38 años que ha existido esta iglesia. Ha proveído, Señor, ha proveído las finanzas para que este lugar esté abierto. Ha proveído de hermanos con un corazón para dar aquí a la iglesia, para dar diezmos, para dar ofrendas, para que este lugar siga abierto. Señor, ha proveído de miembros, muchos hermanos que están aquí desde el principio y muchos nuevos también, Señor, se han salvado en diferentes generaciones. Y Señor, usted ha sacado esta iglesia adelante ya por 38 años, Señor, lo cual estamos bien contentos. Ha proveído de finanzas, ha proveído de lugar, ha proveído de pastores, Dios. Desde el comienzo hasta ahorita, Señor, la iglesia no ha estado sin pastor, Señor. Usted de alguna manera u otra ha proveído, y también le damos gracias por eso, porque, Señor, hay muchas iglesias que no tienen pastor. Inclusive la iglesia inglesa ahorita, aquí en Yakima, están sin pastor, Señor, ya casi van para un año, Señor, y seguramente usted les va a proveer un pastor, pero no sabemos cuándo. Entonces, Señor, ayúdenos a nosotros a pensar en eso, a pensar, Dios, que usted ha sido bueno y no nos ha abandonado hasta ahorita. Gracias, Dios, te doy por los obreros que usted ha tenido en esta iglesia a través de los años, muchos buenos hermanos que han colaborado aquí en esta iglesia, no solamente pastores, pero obreros, sí. Y en el tiempo presente, tiempo actual, Señor, ahora tenemos buenos hermanos que colaboran aquí, Señor, con nosotros, y Señor, usted ha puesto a este siervo, Señor, como pastor, pero Señor, yo entiendo que yo no soy, Señor, aquí el que manda, Señor, eres tú el que mandas. Y yo entiendo, Señor, que hay hermanos aquí, buenos hermanos, que usted ha puesto en este lugar para apoyar la obra, apoyar la iglesia, apoyarme a mí, apoyar a familias, hermanos aún de aquí, miembros, que son fieles también en ayudar y han estado aquí, Señor. Te pido, Señor, que por favor nos ayudes a valorar lo que tenemos, a ser agradecidos con lo que tenemos también, Señor. Y bendiga su palabra, Señor, que se enseña tras este púlpito. Señor, sabemos que también usted ha bendecido esta iglesia con buena doctrina, con sana doctrina, y pensamos seguir así, no pensamos cambiar, no pensamos, Señor, a asemejarnos al contemporanismo ni al liberalismo, Señor. Queremos seguir creyendo la doctrina correcta, queremos seguir creyendo la doctrina sana, lo más conservador que podamos en fe y en práctica. Señor, gracias por tu palabra que se enseña cada vez, los miércoles, los domingos en la mañana, domingos en la tarde, cuando hay conferencias, Señor, que detrás de este púlpito se siga predicando la buena y sana doctrina. Señor, te pido que bendigas esta tarde la enseñanza, la continuación de los encargos, Señor, que Pablo da a Timoteo, Señor, que a través de eso podamos, Señor, conocer cuáles fueron esos encargos y de alguna manera algo de ahí aplica a nuestra vida, Señor, pues que lo pongamos, y Señor, y si no, pues que lo aprendamos como información para nuestro conocimiento, Señor. Gracias le damos por todos, en nombre de Cristo, amén. ¿Todos están despiertos, hermanos? Que estuvo un poco larga la oración, ¿verdad? Ok. Es que pensé que estábamos en las peticiones, hermanos. Pablo encargándole a Timoteo. Un pequeño repaso así, rapidito, del último estudio. ¿Okay? Encargo de Pablo a Timoteo. Pablo encarga a Timoteo a continuar. Si recuerda el versículo que dice, pero persiste tú en lo que has oído. Amén. Es el versículo clave que hemos estado usando. Dice, pero Pablo dice a Timoteo, pero persiste, quiere decir continúa, síguelo haciendo, no te muevas de eso, síguelo haciendo, persiste en lo que has aprendido, en lo que has oído. Entonces Pablo encarga a Timoteo a persistir o a continuar, y también Pablo le encarga a Timoteo acerca de que tenga cuidado de su persona. ¿Recuerdan eso, hermanos? Ten cuidado de ti mismo, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan? Sí, amén. Ok. Y Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y ahí nos estacionamos un ratito y explicamos un poquito qué era eso. Entonces Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti, porque si no tienes cuidado de ti, puedes fallar. Y si fallas, te descalificas. Entonces Pablo le dice, mira, ten cuidado de ti.
muchos no han tenido cuidado de sí mismos y se han ido, se han resbalado, se han salido. Ustedes recuerdan aquella historia de Demas, ¿verdad? Amén. Yo creo que Demas se descuidó. Pablo le dice en esa ocasión, creo que es en 2 Timoteo capítulo 4, ¿verdad? Cuando Pablo dice, pero Demas me ha ¿qué? Demas era un colaborador de Pablo, ¿ok? Así como lo era Marcos, como lo era Lucas, y de hecho ahí se menciona a Lucas y se menciona a Marcos. Y Demas también era uno de ellos. Pero parece ser que Demas pues se descuidó, quitó la mirada, quitó su corazón de donde debería de haber estado y se fue tras algo más. Dice la Biblia que Demas se fue amando a este mundo. Amén. Entonces Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y ahí pudiéramos ampliar, ¿verdad?, qué significa eso. Pero hablamos de eso la semana pasada, le encargó a Pablo a Timoteo que tuviera cuidado de sí mismo. También le encargó que tuviera cuidado de la doctrina. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la ¿qué? ¿Sí le digo así, verdad que sí? Ok. Más quiero que sí esté usted seguro que sí dice, ¿verdad? Y no voy a ir a los versículos, hermano, porque si no, se va a acabar la media hora que tenemos. Nomás le estoy repasando, pero le dice, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Fue otro encargo. Le encargó a que persistiera, le encargó a que tuviera cuidado de él, le encargó que tuviera cuidado de la doctrina. También le encargó a que no se dejara mover muy fácilmente de su modo de pensar. En aquel tiempo había un grande problemas allá en la iglesia de Éfeso. En esos lugares había mucha apostasía y había muchos engañadores, muchos falsos profetas, maestros, perdón. Entonces era un asunto, era un peligro en aquel tiempo. Y Pablo, como Timoteo era joven, pues él tenía algunos puntos en contra, ¿verdad? La falta de experiencia, la falta de conocimiento y todo eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo directamente, no te dejes mover muy fácilmente de lo que has aprendido, de lo que has creído. No te muevas de eso. También Pablo le encargó a Timoteo, ¿verdad?, a que fuera un obrero aprobado. ¿Recuerdan eso? Amén. Sea un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Amén. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, sé un buen obrero, sé un buen colaborador, sé un obrero aprobado por Dios, obviamente, ¿verdad? Primeramente, aprobado por Dios, aprobado por la iglesia, aprobado por aprobado por por las personas, ¿verdad?, que conocían de la palabra de Dios. Y eso es algo importante. De hecho, Pablo dio los requisitos, las cualificaciones para los obreros, para pastores, para diáconos. Si usted sigue leyendo las demás epístolas se va a dar cuenta, ¿verdad? Ahí que habla, cierto, creo que en Timoteo, creo que es el capítulo 3, 1 Timoteo 3 habla de los requisitos para los obispos o para los pastores. Y luego también en ese capítulo habla los requisitos para los diáconos. Y así, ¿verdad? Pablo se encarga de enseñar toda la doctrina, los requisitos para los obreros. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que procure presentarse ante Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. A que fuera un obrero le encargó también a que leyera la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo, escudriña las escrituras. ¿Recuerdan? Amén. Escudriñar las escrituras. Y Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, tú quieres ser un buen obrero, conoce tu Biblia. Recuerdo cuando yo estudié en el instituto, tenemos una clase que se llamaba Conociendo tu Biblia. ¿Todavía la tienen? Bueno, ok, todavía está. Conociendo tu Biblia. Y qué importante es que un obrero conozca la Biblia. Amén. Y aquí, hermanos, no solamente los obreros, todo cristiano debe conocer su Biblia. Todo miembro. Entonces, ¿verdad? Si usted no es obrero, usted dirá, pues yo no soy obrero ni obrera, pero eres cristiano. Amén. Eres un cristiano que necesita leer la Biblia. Dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá ¿qué?
decía el pastor Guillermo Yant, no solo de tortillas vivirá el hombre, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el cristiano debe estar leyendo su Biblia. Pablo le encarga a Timoteo que escudriñe las Escrituras, para que él pueda conocer la doctrina, pudiera conocer todo lo necesario para cuando alguien quisiera debatir, o cuando alguien tuviera pregunta, él supiera, ¿verdad?, qué contestarles de acuerdo a las Escrituras. Y Pablo le dice, mira, lee la Biblia, no le dice lee comentarios, aunque no es malo leer comentarios, no le dice lee libros, no es malo leer libros, ayudan en ciertas maneras, pero Pablo no le da. Y alguien dijo, es que en aquel tiempo no había libros. No, yo pienso que sí había libros. Es que en aquel tiempo no había comentaristas. Yo creo que sí había comentaristas, y sí había hasta cierta manera había algo, ¿verdad? Pero Pablo no anima a Timoteo a todo eso. Él lo anima a que leyera la Biblia. Y qué importante es leer la Biblia, amén, hermanos. Qué importante es leer la Biblia, que todos leamos la Biblia. Mire, la Biblia ya está ahorita en muchas ¿cómo se dice?, aplicaciones. Mire, pues lo tenemos aquí, y eso es lo mejor, amén, hermanos. Esto es lo mejor. Por eso aconsejamos que cuando venga a la iglesia traiga su Biblia. Ahora, si se le olvidó, se le hizo tarde, y la verdad, pues use su teléfono, no hay problema, pero no lo agarre como costumbre. Mejor traiga su Biblia, amén. Hay algo en este libro, hermanos. Hay algo en este libro que no hay en este. Yo no sé, pero como tú estás leyendo ahí, a mí alguien me dijo, no, pastor, a mí me da, está bien, hermano, está bien. Pero la mayoría de cristianos podemos decir que no es lo mismo leer la Biblia así a estarla leyendo aquí. Es más, aquí ni le pone atención, porque luego te llega un mensaje y ahí estás mirando el mensaje. Te llega una notificación de WhatsApp y ahí estás aquí no te va a llegar mensajes de WhatsApp, amén. Ni te va a llegar Facebook notifications, ni te va a llegar el chisme de la... Bueno, ya estoy entrando en otros temas, ¿verdad? Hay algo diferente entre leer la Biblia, hermanos, y leer un aparato, ¿ok? Ahora, yo tengo aquí otro aparato, aquí tengo mis mensajes, y yo no leo la Biblia de aquí, aunque cuando voy en el avión a lo mejor, o algo así específico, no hay ningún problema, pero es más recomendable, pues, que leamos el libro, amén, hermanos, que leamos este libro, la palabra. La Biblia ya está hasta en audio. Me acuerdo en aquellos años cuando había hermanos que no sabían leer, ¿recuerdan? Ahí andábamos comprando con los casetes, ¿sí? ¿No? ¿Se acuerdan? Y lo poníamos en la graba ahí, ¿verdad? Y a escucharlo. Creo que era Samuel Montoya el que daba la Biblia en cassette. Y luego también, por si no, está en CDs, en el carro, ¿verdad? Amén. Entonces podía andar uno manejando y escuchando la Biblia, amén. Entonces, hermanos, hay maneras para que todos, aún personas que tienen cierta discapacidad, pueden leer la Biblia, o pueden escuchar la Biblia, o pueden mirar la Biblia aún en pantalla. Hay maneras, hermanos, para que nadie se quede, amén. Para que nadie diga, no, es que yo no puedo. No, sí se puede. Hay manera. Entonces Pablo le dice a Timoteo, uno de los encargos era que escudriñara las Escrituras. Y la última encargo que miramos la semana pasada, esa de Pablo a Timoteo, es cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones ¿qué? Juveniles. Amén. Ese fue otro encargo que Pablo le dio a Timoteo. Como él era joven, pues él estaba en esa edad, era un joven, y le dice, ten cuidado de las pasiones juveniles. Entonces, y yo no creo, hermanos, que solamente los jóvenes deben tener cuidado con las pasiones, también los adultos, amén. También especialmente los varones, ¿sí? Dice que la mujer tiene problemas, el problema de la mujer es el oído. Pues no nomás el oído, pero también el hablar, ¿verdad? Eso lo agregué yo a la nueva lista, hermanos. Y no soy feminista, nada de eso, pero tengo 4 mujeres en mi casa, imagínense. Dios me ayude. Y el problema del hombre son los ojos. Amén. Nomás 2, 3 dijeron amén. El problema de la mujer es el oído. El problema del hombre es el ojo. Cuando el diablo vino, no se asusten, cuando el diablo vino a Eva, le habló. ¿Era que sí? Eva, no se asusten, hermanos.
Y Eva, ¿what? ¿What? ¿Qué? Pero cuando Adán infringió la ley, pecó, Eva le trajo el fruto, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo Adán? Lo vio. Yummy for my tummy. Miró no era manzana, ¿verdad? Mango, yo creo que no sé qué era. Pero vio esa fruta, ese fruto, Adán, y cuando lo vio, lo codició. Cuando lo vio dijo, el hombre tiene problemas con él, con los ojos. Entonces, hay pasiones. Pablo dijo a Timoteo, tú eres un obrero, tú eres joven, ten cuidado con las pasiones, porque se dice que usualmente más en la juventud, pero yo creo que ya no solamente en la juventud, pero en toda clase y en toda edad. Amén, hermanos. Entonces, eso pudiera aplicar hasta cierto punto, a lo mejor algunos. A lo mejor usted dice, pastor, no, a mí no me afecta eso ya. Y yo no, a lo mejor usted es hombre y usted dice, pastora, yo ya no, nada, los ojos, está bien. Alguien una vez me dijo a mí, pastor, yo soy tan espiritual que yo no pudiera hacer eso. Le dije, no digas eso, porque acuérdate del rey David. El rey David era un tremendo, y mira, la verdad es esto, hermanos, que sin la ayuda de Dios todos podemos caer. Sin la ayuda de Dios, hermanos, todos podemos cometer algo que no deberíamos. Amén, hermanos. Entonces, por eso Timoteo le dice a Pablo a Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles. O sea, si aplicamos esto un poquito, huir de toda aquella cosa que nos puede perjudicar, huir de toda cosa que nos puede meter en problemas. Y no solamente ya en el sentido, hermanos, del sexo opuesto o de ciertas cosas de esas, pero no, hay otras cosas también que nos pueden meter en problemas. Amén. Los chismes nos pueden meter en problemas. Entonces, si un chisme te mete en problemas, mejor ten cuidado. No solamente los chismes, pero puede ser, no sé, cualquier otra cosa, hermano, cualquier otra cosa que te pueda perjudicar a ti, a no seguir adelante, a lo mejor no perdonar a alguien. Amén. Personas son alejadas de Dios porque no han perdonado lo que alguien más les hizo. Y eso es terrible, hermanos. Entonces, no sé, hermanos, usted ahí investigue su corazón y usted piense qué podrá hacer que me pueda a mí afectar. Y en eso, ¿verdad? Usted pues pídele a Dios sabiduría para que usted sepa cómo tratar con eso. Pero Pablo le encarga a Timoteo la última cosa de la semana pasada es que huya de las pasiones juveniles. Ok, y seguimos con la lista. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, Pablo, hermanos, quiero que veamos este punto antes de continuar a lo que viene. Pablo, él tenía obreros, y cuando digo él tenía obreros, no quiere decir que él era el jefe, aunque él era su maestro de ellos, él era su mentor, él era su director de ellos, él era el papá de los pollitos, y para que entienda, él era el chief, ¿verdad? De la tribu, porque Dios puso al apóstol Pablo, pero él nunca se levantó, él nunca dijo, yo soy el que manda, yo soy aquí, no. Algo muy, muy sobresaliente del apóstol Pablo es que él era humilde, él era una persona bien humilde, y eso lo podemos ver en su biografía, en la vida del apóstol Pablo, que está ahí en Hechos y en las epístolas. Podemos ver que Pablo era un hombre bien, bien humilde, que aunque él estaba acá, él nunca lo anduvo diciendo, él nunca actuó como que, en ocasiones habló fuerte, en ocasiones les habló a las iglesias y les dijo lo que le tenía que decir, en ocasiones reprendió a ciertos obreros, pero era porque pues tenía que hacerlo. Pero él en su ¿cómo se dice? Average, en su nivel, sí, en su forma, él nunca se comportó así como dictador o como quien. Al contrario, él muchas veces dijo, mira, la verdad no soy yo, sino Cristo. Y él siempre habló a favor de
de la humildad en un obrero. Entonces, pero Pablo tenía obreros, Pablo tenía colaboradores, Pablo tenía todos aquel grupo de jóvenes más, los más viejos que estuvieron con el apóstol Pablo. Uno de ellos era Epafras, creo. El otro era Demas, pero Demas, ¿verdad? Demas lo desamparó. A veces pensamos que por viejos somos más, pero a veces por viejos somos menos, ¿verdad? En este fue el caso de Demas. Demas debería, por tanto tiempo que él tenía, debería haber sido un apoyo, debería haber sido un ejemplo a los obreros jóvenes. Pero bueno, no fue así. Pero la mayoría de los obreros que Pablo tenía eran, Onésimo era otro de los de más edad. La mayoría eran jóvenes. Estamos hablando de Tito, estamos hablando de Filemón, estamos hablando de Epafrodito. Y el otro que era también ya de la edad más alta era el hermano Gallo también. Y si hay un hermano que se llamaba Gallo, hermanos. Amén, hermanos. Si había un hermano que se llamaba Gallo. Ese era del grupo de los de Matusalén, ¿verdad? Pero luego estaba el grupo de los más jóvenes. Timoteo era el más joven. Tito, Filemón y Epafrodito y Onésimo. Y había otros que estaban en el grupo de los más jóvenes. Había los veteranos, los más jóvenes. Entonces Pablo creo que le dedicó un poquito más de tiempo a esos por asunto de la edad, ¿verdad? Y más a Timoteo. Veo un enfoque tan exclusivo, hermanos, y mayoritario en la vida de Timoteo. Y yo creo que era por la edad, y a lo mejor también pudiera ser que haber sido por la cercanía que Pablo tenía con Timoteo, porque básicamente Pablo crió a Timoteo en la fe. Amén. Y a lo mejor también en la vida secular, porque pues el papá de Timoteo no era cristiano, ¿verdad? Fue criado por Eunice y esta, ¿cómo se llamaba? Loida, sí, ¿verdad? La mamá y la abuelita. Entonces Pablo posiblemente tuvo que ver también algo en lo secular. A lo mejor lo enseñó a trabajar y todo eso, ¿verdad? No sé, pero por lo menos sabemos que en lo espiritual, pues Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Y a lo mejor por esas razones él le dedicó más tiempo a él. No sé, se dice que Timoteo y Tito y Epafrodito eran los que Pablo enviaba con las cartas que él escribía en la cárcel para que las llevaran a las iglesias. Y posiblemente era por la juventud que tenían, posiblemente era porque estaban llenos de energía y ellos podían hacer esos viajes y porque estaban bien de salud, porque eran jóvenes. Pudiéramos especular tantas cosas, hermanos, pero lo importante es que Pablo, en cuanto a los obreros que él tenía, ¿verdad? Él tuvo un concepto, tuvo una actitud, un espíritu hacia ellos, como nadie jamás, ¿verdad? Y digo eso porque a veces decimos, es que el apóstol Pablo era bien duro, es que el apóstol Pablo era bien autoritario, el apóstol Pablo era dictador. No, yo no creo en nada de eso. Simplemente él por la responsabilidad que tenía delante de Dios. Recuerden, Pablo fue el que Dios usó para llevar el evangelio a los gentiles. Amén. Entonces Pablo fue el primer misionero que salió de la iglesia de Antioquía. O sea, él tenía tantas responsabilidades que él tenía, en cierta manera, tenía que poner sus límites, tenía que poner sus reglas, tenía que poner todo en tu orden, porque si no, este asunto no iba a funcionar. Tenemos que pensar, hermanos, de la manera como Pablo tuvo que hacerle. Entonces, por eso es que Pablo, lo repito, hablaba con autoridad, reprendía. Si alguien tenía el derecho de reprender, era Pablo. Era Pablo, por su ¿cómo se dice? Su puesto que él tenía, ¿verdad? Su puesto de responsabilidad que él tenía de autoridad. Entonces, todo eso, hermanos, implica cómo era el apóstol Pablo. Pero él tenía obreros y Pablo tenía ciertas prioridades en cuanto a sus obreros y Pablo les da encargos a todos en general, pero Timoteo le da unos encargos principalmente a él, pero hay otras ¿cómo se diría? Encargos o Pablo o cosas que Pablo quería ver o esperaba o demandaba ver
en los obreros, una de las cosas que Pablo siempre estuvo hablando, a quien sea Timoteo, sea Tito, a cualquiera que haya sido el obrero, había ciertas cosas que resaltaban y que Pablo mencionaba. Uno era el testimonio. Pablo quería que esos obreros que él tenía, prioridad era testimonio. La prioridad, lo que Pablo quería ver en los obreros, o él esperaba de los obreros, y eso, ¿verdad?, se puede ver en las epístolas, en los capítulos de las epístolas, Timoteo, en Tito, y si usted lee detalladamente todo eso, usted va a encontrar, cada vez que Pablo le habla a Tito, cada vez que Pablo le habla a Timoteo, a Tito le dice, hey, por ejemplo, una vez a Tito, ¿qué le dijo Pablo? Le dijo, mira, dice Pablo, por eso te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, Tito, por eso te dejé en Creta. En Creta había una iglesia. Le dijo, para que corrigieses lo que estaba deficiente. Entonces, Pablo siempre les está hablando a los obreros, a quien haya sido, les está dando encargo, les está dando órdenes, si podemos decirlo eso en el buen sentido de la palabra. Pablo les estaba dando órdenes a aquellos a lo que tenían que hacer. Pero Pablo quería ver esto en los obreros que él tenía. Y él siempre lo mencionaba. Número uno, buen testimonio. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Hey, sé un obrero aprobado. Hey, Timoteo, cuida. Y todo lo que ya hemos mirado en la semana pasada, por la razón era que Pablo quería que Timoteo tuviera un buen testimonio. Porque Timoteo no tenía un buen testimonio, no podía ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Y si Tito no tuviera un buen testimonio, no pudiera ser el pastor de la iglesia en Creta. Y así puedo darles ejemplos de otros más. Pero Pablo pone al testimonio como una prioridad que él quería ver en los obreros, en sus obreros. Otra cosa que Pablo promovía entre su grupo, entre su fellowship de él, era ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo, hey, sé ejemplo. Otra cosa que Pablo quería ver, una prioridad que quería ver en ellos era fidelidad. Le dice a todos sus seguidores, sus discípulos, sean fieles, manténganse firmes, prosigan, persistan. Dedicación es otra cosa que Pablo quería ver en los obreros. Sacrificio y disponibilidad y tantas cosas que pudiéramos haber puesto en esta lista. Y algo secundario que Pablo miraba en ellos eran los talentos, las habilidades. Era familiares, títulos, posición social, raza. Y todo esto puede aplicar, hermanos, pudiera aplicar a nuestro tiempo presente, ¿verdad? ¿Qué ver en un obrero o qué ver en un pastor cuando viene un pastor a tomar una iglesia? Ahí están los requisitos en Timoteo 1 Timoteo capítulo 3. Y si hay iglesias que tienen diáconos, ¿cuáles son los requisitos para los diáconos? 1 Timoteo capítulo 3, del versículo creo que 7 en adelante. Y así, ¿verdad? Están los requisitos, están aquellas cosas esenciales que debe de haber en un obrero. Un misionero, un pastor, lo que sea, ¿verdad? Hay prioridades como el testimonio, el ejemplo, la fidelidad de la persona, la dedicación, el sacrificio, la disponibilidad que tenga esa persona. Hay cosas secundarias también en los obreros que son como los talentos. Los talentos son buenísimos, pero de nada sirve una persona llena de talentos que no es fiel. Siempre llegan gente a las iglesias, oh, yo tengo ese talento, oh, yo puedo predicar, oh, yo puedo enseñar, oh, yo puedo hacer esto, oh, yo puedo, pero ni los vemos en la iglesia. ¿Qué prioridad? ¿Qué es más, la fidelidad o los talentos? La fidelidad, amén. No estamos diciendo los talentos, hay gente muy inteligente, hay gente muy sabia, hay gente muy hábil para hacer cosas, pero si esa persona no es fiel, no se le puede usar. Amén, hermanos. Hay cosas secundarias que son importantes también, habilidades. Hay personas que son tan hábiles. Oh, pastor, si yo hubiera, pues sí, pero ¿dónde estás, hermano? No vienes. Pastor, bueno, la cosa no es si yo hubiera, si me hubieran dicho, no, pero cuando ¿dónde estás cuando se te ocupa?
¿Dónde estás cuando se tiene que hacer algo? Y luego el problema es con algunos es que vienen y empiezan a poner abajo lo que alguien más hizo. Alguien más vino y hizo algo y luego llega usted. Eso no se debería haber hecho así. Eso quedaba mejor. Sí, pero ¿dónde estabas cuando se te ocupaba? Entonces, talentos, habilidades, no va arriba de testimonio, de un buen ejemplo, de ser fiel, de una dedicación, de un sacrificio y de una disponibilidad. Pablo, él era una persona muy inteligente, súper inteligente. Pablo era una persona muy sabia, muy astuto. Pablo era una persona muy lista. A él no se le pasaba nada. A mí se me pasan muchas cosas. A Pablo no se le pasaba ni el mínimo. Era una persona bien detallista. Wow. Era bien responsable, era bien puntual. Diga lo que sea, Pablo lo tenía. Entonces cuando Pablo le dice eso a sus colaboradores, le estaba diciendo algo que él practicaba. Ahora yo sé que muchos tenemos que aprender, ¿verdad? Antes de enseñar. Porque a lo mejor no somos el ejemplo en todo. Pero Pablo, por lo menos Pablo sí, hermanos, aunque él decía, no, yo también tengo errores. Y un humilde, aunque tenga cualidades, aunque tenga talentos, aunque sea fiel, aunque sea ejemplo, aunque sea, aunque tenga todo, esa persona va a decir, no, yo no soy nadie. Amén. ¿Por qué? Porque es humilde. Mire, el pastor Cortés, hermanos, yo he tenido el privilegio de pasar tiempo con él. Para mí es un sueño esto, hermanos. Y yo se lo dije, yo lo llevé a comer. Lo llevé a comer a las palomas. No comimos palomas, sino al palomas. Lo llevé allá a Tapanich. Si no sabían ustedes, hay un buen restaurante en Tapanich que se llama Las Palomas. Hermano Gabriel me invitó ahí la primera vez y me gustó. Y llevé al pastor, hermanos, aunque había música, híjole, me dio pena, pero estaban ahí los tucanes a todo volumen. Ahí en el radiecillo, le dijimos, bájenle a la música y nada, ni lo sabía. Pero venden buena comida. Cuando yo fui, eran 3 semanas y pues la música no estaba así. Pero lo llevé que era un sábado, hija, que era viernes, algo así. Y había música, bueno, pero la comida estaba especial. Y yo le decía al pastor Cortés, el pastor le dije, mire, el pastor, hermanos, bien humilde, el pastor Cortés, bien humilde, bueno, ¿verdad? Es firme cuando tiene que ser firme y regaña cuando tiene que regañar. Yo le he mirado regañando a otros. Ay, yo no quisiera estar en su lugar. Pero es buena gente, es amable, es humilde. Ay, hermanos, créanmelo. Y yo estaba con él ahí comiendo y le dije, mire, pastor, le quiero decir algo. Le dije, para mí es un sueño esto. Y me queda mirando así. ¿De qué? ¿De qué? De estar comiendo con usted, le dije. Le dije, porque yo desde niño yo escuché hablar de usted. Allá en Sonora, porque yo viví en Sonora un tiempo. Y yo oía hablar de pastor David Cortés y lo oía predicar y todo el mundo, David Cortés, allá en Sonora, ¿verdad? En aquellos años yo era un niño bien bonito así, de 9 años, hermano, sí, bien inteligente. Tenía más pelo que hoy en aquel tiempo. Y le dije, pastor, le dije, y yo siempre anhelé un día, aunque sea saludarlo de mano. Le dije, mire, estoy comiendo con usted ahora. Ay, el pastor pues ahí se quedó así, ¿verdad? Y yo le dije, la verdad, le dije, me siento privilegiado, le dije. Y ¿sabe qué, hermanos? En verdad lo digo, y no lo digo por levantar hombres. Yo solamente no me gusta andar levantando a hombres. Pero lo digo esto en el sentido de que es una bendición, hermanos, cuando uno puede ver predicadores humildes. Predicadores que no andan por el dinero, más predicando para que les den ofrendas. O que andan viviendo en las iglesias. Nosotros ayudamos aquí, pero tenemos cuidado también a quien ayudamos. Amén. Y la mayoría de hombres que han venido aquí, hermanos, predican la palabra. Amén. Ayudamos por ejemplo, al hermano Rubalcaba. Y ese hombre es un hombre trabajador allá en la sierra. Yo he ido donde él está. Y, hermanos, ayudamos a personas. Mi suegro, pastor Lázaro, un hombre trabajador ahí en Piedras Negras, ganador de almas. Y todo el pastor Medina allá en Tustepec, también un hombre trabajador, un hombre que le echa ganas. Y yo pudiera darle nombres y nombres y nombres de pastores que ayudamos, que están haciendo la obra. Amén, hermanos. Entonces por eso usted no se preocupe. Usted nomás preocúpese con dar. Amén. Preocúpese con dar, lo repetí. Amén, hermanos. No se le olvide dar sobre ahí el domingo, hermanos. Ponerle ahí misiones. Se me pasó, el misionero
el que va a venir en agosto, no sé, ya se les dije, no, de Valle de Bravo, ¿cómo se llama? Tomás de Jesús Senior, el hermano Tomás. Yo he ido a donde él predica ay, hermano, me dolieron mis pies tanto subir las montañas aquellas. Me dijo, pastor, dijo, me dice, los voy a llevar a todas las misiones. Ya ve cómo habla, ¿verdad? Y eran 9 misiones. No me alcancé 3. Después de la tercera, ya llévame para allá, le dije. Me dolieron mis pies, hermanos. No, pues ellos están impuestos. Él y el Tomasito están impuestos a andar subiendo y bajando cerros. Y hasta con carga acá. No, yo no. Mis talones me dolieron, me salieron ampollas. Y fui a 3 misiones que, hombre, el trabajo que están haciendo ellos, hermanos. Amén, hermanos. Y ayudamos. Hay buenos predicadores, hay buenos misioneros, hay buenos pastores, hermanos, que son buenas personas, que son, la verdad, son humildes. Pablo era un misionero así, un misionero que las llenaba todas, hermanos, para que me entienda. Y gente así es digno de ayudar, de orar por ellos, de todo esto. A lo mejor no tienen tantos talentos, hermanos, como otros. Pastor Cortés, aparte de que él es humilde, tiene talentos. Amén. Sabe cómo enseñarle a la iglesia. Y tiene autoridad para predicar. Amén. Tiene autoridad. Entonces, uno ve todo eso y uno dice, wow, qué tremendo. Pablo no ponía los talentos, habilidades arriba de lo principal, que era el testimonio, el ejemplo, la fidelidad, los sacrificios y todas esas cosas. Él ponía lo que era primero, no ponía la familia. Este asunto de es que es mi familiar, es que es mi hijo, es que es mi primo, es que es mi tío, es que es mi abuelo, es mi suegro, eso no tiene. El ministerio no debe ser así. El ministerio debe ser quien Dios quiera poner. Amén. Amén. Porque luego salimos, hermanos, con que la familia y luego las cosas no salen bien. Amén. Yo sé que hay mucho silencio en esto, pero es la pura verdad. Uno tiene que seguir la voluntad de Dios. Uno tiene que seguir lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. El hombre piensa, o los sentimientos de la mujer, o los sentimientos del familiar. Es que es mi hijo, es que es mi nieto, es que es mi esto. Y a él deberían de dar. No, hermanos, aquí en la obra de Dios no debe ser, hermanos, por aquellos que tienen buen testimonio. Aquellos que son un ejemplo a los demás. Aquellos que son fieles. Aquellos que son dedicados. Aquellos que saben sacrificar. Mira, si alguien no quiere dar sus diezmos y alguien no quiere dar la obra de Dios, ¿cómo quiere ser un pastor? Va a cerrar la iglesia al mes, porque si no creen los diezmos, si no creen que la gente dé, ¿cómo vamos a tener una? Yo le digo, así me decía el pastor Guillermo Yant. Y yo creo una cosa, y aquí está el hermano Méndez de testigo. Si en esta iglesia, hermanos, no damos diezmos, yo le doy unos 3-4 meses para cerrar la iglesia. ¿Es cierto, hermano Méndez, o no? Porque con eso de las moneditas que echamos y el de $1, con eso no se mantiene abierta esta iglesia con aseguranzas y bien protegidos. Amén, hermanos. Mucho menos el sueldo para un pastor. No, definitivamente no. Entonces, ahora alguien dijo, es que los diezmos no es para la iglesia del Nuevo Testamento. Ok, bueno. Pero yo diezmo, hermano, no porque el diezmo sea para la iglesia del Nuevo Testamento. Yo diezmo, hermano, y yo doy a la obra de Dios por lo que representa, por lo que es el diezmo, por lo que es el dar. Por ejemplo, el diezmo. Una de las cosas por las cuales yo doy el diezmo, hermano, es por temor a Dios. Entonces ahí hay tantas cosas que podemos matar esa ideología de que el diezmo no es de la iglesia del Nuevo Testamento, y por eso, claro, somos una iglesia del Nuevo Testamento, pero el diezmo, hermano, si eso no es la razón por la cual diezmamos, no debe ser eso, porque es del Nuevo Testamento o del Antiguo, no. Debemos diezmar por temor a Dios. Debemos diezmar para que haya alimento en la casa de Dios, para que se paguen los biles, para que se pague la aseguranza, se pague la luz, se pague el aire acondicionado tan rico que tenemos ahorita. Amén. Que tan rico que la hermana Farías dice, siempre que vengo a esta iglesia está frío. ¿Qué va a hacer? Le dije, no va a hacer nada.
Siempre que venga, le va a dar frío, traiga su chamarra, le dije. Traiga su gabano, su cobija. Amén, hermanos. Imaginen estar aquí, hermanos, cociéndonos de calor. Pero alguien tiene que dar. Usted diezme, aunque no sea del Nuevo Testamento, hágalo por temor a Dios. Hágalo para que Dios le bendiga. Hágalo. Es más, si nada de eso, hágalo para que se paguen los biles de esta iglesia, hermanos. Porque si nosotros dejamos dar nuestros diezmos, esta iglesia se va a cerrar, hermanos. Porque con las moneditas que echamos, y yo sé que ya lo dije, pastor ya lo dijo, sí, otra vez lo voy a decir. Y unos ni moneditas ni nada echan. Amén. Sabía que no iban a decir amén, hermanos. No se puede llevar una iglesia a cabo. Yo en Piedras Negras, cuando llegué a Piedras Negras, hermanos, era una iglesia mexicana en la frontera, donde la gente gana 1,200 pesos a la semana. Y yo dije, híjole, ¿les enseño de dar o no les enseño? No, pues tengo que enseñarles porque dice la Biblia, amén. De gracia recibiste, ¿de gracia qué? Porque es más bienaventurado dar que qué. Bueno, algunos no creen esos versículos. Y algunos obreros no creen. Yo no sé qué van a hacer cuando tengan una iglesia. La verdad, hermanos, y yo dije, ¿qué voy a hacer en Piedras Negras? Cuando fui a Sunnyside, lo mismo. Cuando fui a Piedras Negras, cuando fui a Crystal City, Texas, lo mismo fue, donde quiera. Y siempre ese asunto de dar es un problema cuando uno está comenzando una iglesia, porque la gente nueva, hay gente que va a decir, pues aquí en esta iglesia nomás te quieren sacar el dinero. Hermano, no es cierto. Nosotros no le sacamos el dinero a nadie, usted lo da solito. Amén, hermano. Y porque si usted se le pone a no dar, no da nada. Amén. Cuando una persona se le mete, se le pone a no dar nada, no da ni los buenos días. Pero cuando alguien dice, voy a dar a Dios algo, aunque sea poquito. Porque el asunto en dar, hermanos, y yo sé que no estoy hablando del dar, pero ya que estamos en esto, pues mire, el asunto de dar, hermanos, no es quien da mucho. ¿Se acuerda aquella historia cuando vino aquella viuda que dio todo, pero era poquito? Amén. Amén. Vino aquel rico, hermanos, y sonó trompeta y le sonó así para que se oyera el plato de la ofrenda. Pero ya aquella viuda pobre que echó nomás lo que tenía. Posiblemente eran $3. Posiblemente el ricachón echó 300 o $1,000, no sé. Y la pobre viuda echó $3. Pero el ricachón, el que le sobraba, pues lo hizo con mala intención, lo hizo mala actitud, y Dios no se agradó. Pero aquella viuda que echó bien poquito, hermano, pero lo echó de corazón. Amén. O sea, lo que quiero decir con esto es esto, hermanos. No es tanto la cantidad tan grande que uno da, sino es la obediencia. Ahora, si Dios le bendijo grandemente, pues dé grandemente. No se quede con lo que es de Dios, porque con el tiempo Dios se lo va a. Alguien me dijo a mí, alguien que no diezma me dijo, pero es que a mí Dios no me ha hecho nada. Dije, espérate, papá, Dios se la está contando, Dios se la está sumando y sumando. Un día va a poner la raya y va a poner un total y te va a decir, esto es. Mejor no esperes a que Dios haga eso. Mejor hay que ser fiel con lo poquito que tenemos. Amén, hermanos. Y mire, y gloria a Dios por todos ustedes que dan, hermanos. Y yo sé que todos dan aquí, están conforme a su capacidad, y eso es lo importante. Por eso esta iglesia ha seguido por 38 años. Porque ha habido en cada generación de esta iglesia, hermanos, del historial de esta iglesia, ha habido hermanos que siempre están dando palabra de Dios. Amén, hermanos. Y esos son ustedes. Y gracias a Dios por eso. Amén, hermanos. Entonces, volviendo acá al tema, hermanos, Pablo, las cosas que él quería ver en los obreros era todo eso. Era el testimonio, el ejemplo, la fidelidad, dedicación, sacrificio. No eran tanto los talentos, habilidades, familia, título, posición social o raza. Entonces Pablo tenía ese enfoque en ellos. Y Pablo, hermano, ahí en 1 Timoteo 1:3, fíjese lo que dice. 1 Timoteo 1:3, vamos a leer el versículo 1. Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Le dice, como te rogué que te quedases en ¿dónde, hermanos? En Éfeso. Pablo le rogó
Y bueno, esa palabra, yo no me paré a estudiar esa palabra, debería haberlo hecho cuando estaba estudiando ese texto, pero Pablo, no es que Pablo le estaba mendigando un favor a este Timoteo, no es que Pablo le estaba llorando, por favor Timoteo, por favor Timoteo, no lo hizo en sentido, lo está diciendo en el sentido, hermanos, de que Pablo le soltó su corazón, le dio a notar a Timoteo la importancia de que él fuera a Éfeso. Le estaba Pablo dando a entender lo mucho que él anhelaba. Le mostró su corazón a Timoteo para que él fuese, para que él haya ido a Éfeso. Esa es la manera como Pablo estaba tratando de llamarle la atención a Timoteo que fuera a Éfeso. Y por eso usa esa palabra como que te rogué, ¿verdad? No era en el otro sentido, de que Pablo estaba mendigando un favor. No, más bien él estaba enfatizando la ocasión, la forma, el sentir de por qué ir a Éfeso. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. Pablo, el deseo de Pablo para que Timoteo fuera a Éfeso era para que cuidara de la iglesia de Éfeso. Y eso es lo que debe hacer un obrero o un pastor o un misionero: cuidar de la obra que Dios le ha encargado. Ahora, eso aplica en todos los ministerios de una iglesia. Por ejemplo, ¿verdad? Si un maestro tiene una clase de niños, el trabajo del maestro que da una clase de niños es cuidar de su clase. Amén. Es cuidar lo que va a enseñar, cuidar a los niños que va a enseñar. Otro ejemplo, a lo mejor, hermano Jesse, con todo respeto, ¿verdad? Este es pastor de jóvenes, el director de jóvenes. Y el trabajo del director de jóvenes es su ministerio de jóvenes. Orar por ellos, buscarlos, ayudarlos, enseñarlos, entretenerlos. Y bueno, pudiéramos agregar tanto a la lista, ¿verdad? Encargado de jóvenes, encargado de música, a lo mejor, encargado del coro, encargado de la rondalla, encargado de esto, encargado de aquello. Es el trabajo de ellos, de los encargados, es cuidar de aquella cosa por la cual está ahí, o lo que se le ha encargado. En este caso, Timoteo era el pastor, o fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Y había, hermanos, no tengo tiempo, pero había tantas cosas en Éfeso, aún en la iglesia, que Timoteo estaba bien joven, y Pablo estaba bien concerned. ¿Cómo se dice concerned? Preocupado por Timoteo, porque había tantas cosas en esa ciudad, aún dentro de la iglesia, y miraba a Timoteo como pastor jovencito, y a lo mejor Pablo decía, se lo van a comer. A lo mejor Pablo pensaba, va a renunciar a la iglesia. Y yo no sé qué tantas cosas pasaron por la mente de Pablo, ¿verdad? Pero Pablo estaba preocupado, y Pablo le dedicó tiempo a Timoteo, tanto tiempo a Timoteo por su edad, porque Pablo quería que Timoteo tuviera éxito. Y dice cuando fuimos a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Desde ahí Pablo ya le dice a Timoteo, párate firme. Timoteo, no fanfarroníes. Timoteo, no te andes moviendo para acá y moviendo para allá y moviendo no quieras quedar bien con todos. No te andes juntando a lo mejor hubiera dicho con los liberales, yo no sé, ¿verdad? Pero Timoteo tenía un encargo de Pablo, y el encargo, hermanos, era que Timoteo cuidase de la iglesia de Éfeso. Si aplicamos esto, hermanos, Dios nos ha mandado a nosotros a que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Amén.
o en lo que Dios nos ha puesto. Ahora, yo sé que ya estamos aplicándolo ya en otra forma, pero no es problema aplicarlo tampoco así. Usted es cristiano, Dios le ha dado ministerio. A lo mejor usted dice: pastor, yo no tengo un ministerio público, yo tengo un ministerio privado, la oración. Gloria a Dios, amén. Yo sé que a lo mejor hay hermanos que aquí no tienen un puesto, así como un director de música o esto, pero allá en su casa tiene un ministerio que se llama orar por la gente, orar por la iglesia. Yo sé que hay hermanos y hermanas que hacen eso. Es eso ministerio a lo mejor, amén. Y si eso es lo que Dios le ha mandado a usted para que haga, entonces, ¿verdad? Pues cuide ese ministerio. Y si es un ministerio público, que todo se ve acá, cuídelo también. Entonces esto aplica no solamente a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso, pero aplica en cualquier área de nuestra vida. Entonces Pablo, hermanos, le encarga a Timoteo, ya estoy por terminar en 4 minutos. Entonces, continuando con los encargos, Pablo a Timoteo, ahora Pablo le encarga a Timoteo a cuidar de la iglesia que Dios le había puesto. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñase diferente doctrina. O sea, ya aquí ya estamos entrando a un punto, ¿verdad? A una área específica, el asunto de la doctrina. Entonces Pablo dice a Timoteo: te voy a poner en Éfeso, tú vas a ser el encargado, te he puesto ahí, te rogué que fueras allá para que tú pusieras orden, en otras palabras, para que tú acomodes lo que anda ahí mal en la iglesia de Éfeso, ahí que andan con diferentes doctrinas, cada quien quiere enseñar algo y todo eso. No, tú vas a ir a Éfeso y tú vas a mandar, tú vas a poner en orden todo, así como le dijo a Tito. Por eso te mandé a Creta, para que corrigieses lo que estabas diciendo. Lo mismo le dije a Timoteo: te mandé a Éfeso para que corrigieses, para que tú pusieras orden, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Y luego le sigue diciendo: ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces ahí tenemos el siguiente encargo de Pablo a Timoteo, que era cuidar de la iglesia de Éfeso. Amén. Y eso aplica en cualquier área de nuestra vida. Hay que cuidar lo que Dios nos ha puesto para nosotros. Amén, hermanos. El siguiente, ya termino en 3 minutos. El siguiente encargo que Pablo le da a Timoteo, en 2 Timoteo, vamos a 2 Timoteo ahora. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Pablo, 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Pablo le dice a Timoteo, le da otro encargo aquí. Le dice: te encarezco, te mando, te pido, te ordeno. Hay diferentes formas que podemos explicar esto. La definición de la palabra, hay muchos sinónimos. Pero Pablo le dice: te encarezco, que quiere decir, ¿verdad? Te encargo. En esta ocasión usó la palabra te encarezco. Delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y cuál fue el encargo que Pablo le da a Timoteo en este capítulo 4? Le dice que prediques ¿qué? La palabra. El encargo anterior era que cuidara de la iglesia de Éfeso. Ahora ese encargo es que predique la palabra. Que predique la palabra. Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Y no voy a entrar en todos esos, hermanos, por el tiempo. Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces el siguiente encargo, Pablo a Timoteo, hermanos, era que predicara la palabra. La única forma de corregir los errores, la única forma de corregir la mala doctrina, la única forma de aplacar a los falsos, a los que andaban ahí causando división o metiendo falsa doctrina, la única manera de cómo tratar, hermanos, con todas esas cosas que había tanto en esa iglesia, hermanos, era que predicara la palabra. Y miren, no tengo tiempo para meterme en ese tema, hermanos, pero hay 2 definiciones
de este asunto. Uno es la predicación, que quiere decir proclamar. Otra es la enseñanza, que quiere decir instrucción, ¿verdad? Y no tengo tiempo para ir, porque ahí me llevaría una hora entera predicando, enseñando la diferencia entre predicar y enseñar, ¿verdad? Pero Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, predica. Tú predica la Biblia, tú predica la sana doctrina, tú predica los mandamientos de Cristo. Y luego en otra parte de la Biblia Pablo le dice: predica todo dijo Pablo, yo prediqué todo el consejo ¿de quién? De Dios. Aun cuando Pablo predicó, él no se rehusó de predicar todo el consejo de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, la única forma de sacar la falsa doctrina, la única manera de aplacar a los lobos rapaces, la única manera ¿cómo se dice? Prevenir una división, la única manera de acomodar todo es que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Y luego le dice: redarguye. Y luego fíjese lo que dice, hermanos. ¿Qué dice ahí? Reprende. Una ocasión yo oí al pastor Cortés reprender a alguien enfrente de mí, no a mí, a alguien más. Yo me quedé. Si yo me quedé así, imagínense cómo estaba al que reprendieron. Y yo dije: qué bueno que no soy yo, qué bueno que no fui yo ese, amén. Pero va a haber ocasiones cuando el predicador, cuando el pastor, cuando el misionero, cuando el encargado va a tener que reprender. Ahora hay que saber bien cuándo, y no en todo, porque hay unos que creen que Dios les dio el don de reprender y andan reprendiendo a todos. No, hermano. En una iglesia el que tiene la autoridad de reprender es el pastor de la iglesia. En una casa el que tiene el deber de corregir, reprender y dar órdenes es el esposo, es papá. En una clase el que tiene la autoridad y el deber de reprender o corregir o sacar o mover, lo que sea, es el maestro. En la ciudad el único que te puede parar y darte un tiquete y es el policía. Y digo eso porque es que el pastor cree que él es no, hermanos, no, créanmelo. No solamente hay un pastor, hay un policía, hay un padre de familia, hay un maestro. Amén, hermanos. Y hay una cadena de autoridad que Dios ha puesto, ¿verdad? Entonces no es algo de que el pastor, no es algo que el pastor quiere que nos sujetemos a él, no, ¿verdad? Yo la verdad no ando buscando que sujeten a mí, sujétese a Dios, amén. Si sujeta a Dios, no hay problema conmigo, amén, hermanos. ¿Verdad? Entonces no es eso, pero en ocasiones el pastor, el predicador, el encargado, el misionero, quien sea, que está puesto por Dios bajo una iglesia, tiene que hacerlo a veces, tiene que predicar, tiene que redarguir, tiene que reprender a veces. Y luego dice: exhorta, pero fíjese, con toda paciencia. ¿Y qué? Lo que está diciendo aquí es con un buen espíritu y con una buena doctrina. Porque mire, con un buen espíritu no hay problema, amén, hermanos. Pero si alguien llega donde tú estás y alguien llega gritando y haciéndote, y tú vas a decir: vete para allá, ¿qué traes? Lo van a apedrear, amén. Pero si llega alguien con un buen espíritu, oigan, ¿cómo ven? Hermanos, mire, esto, y todos van a decir: oh, hasta van a querer oír tu opinión. Pero si alguien llega, hermanos, diciendo: aquí yo soy la mamá de Tarzán, aquí, a lo mejor alguien te va a escuchar, pero una vez que termines te van a ignorar. Pero no, o sea, tienes aquí, Pablo le dice a Timoteo, que estaba joven, le dice: Timoteo, redarguye. Timoteo, reprende. Pero Timoteo, me acuerdo cuando estaba en Sunnyside, yo tenía 21 años y ya era pastor en Sunnyside. Híjole, cómo se me dificultaba predicar ciertas cosas. La vestimenta me querían apedrear. Y yo antes era más estricto que hoy. No es que he cambiado mis convicciones, sino que, ¿verdad? Pues había cosas que yo no las miraba de una perspectiva como debía de ser. Y yo antes hacía tantas cosas que no, por la falta de experiencia que yo no tenía, pues había cosas que yo, por la falta de experiencia, no las sabía. Que ahora sé. Ahora tengo un balance, ¿verdad? Pero me imagino Timoteo, bien joven Timoteo. Qué difícil era para él tener que hacer todo esto. Pero Pablo le dijo: no, tienes que hacerlo. Timoteo, te encargo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén, hermanos.
Y seguiré con esto más adelante porque ya el tiempo se nos fue, hermanos. Y yo sé que traen hambre como yo también. Amén. Entonces, deje repaso los encargos de Pablo a Timoteo. Que persistiera, que tuviera cuidado de sí mismo, que tuviera cuidado de la doctrina, que no se dejara mover fácilmente, que fuera un obrero aprobado, que escudriñara las escrituras, que tuviera cuidado con las pasiones juveniles, que cuidara de la iglesia de Éfeso y que predicara la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, estamos estudiando tantos encargos de Pablo a Timoteo y Señor, a lo mejor algunos de ellos no aplican a nosotros, pero muchos de ellos sí pueden ser aplicables a nuestra vida personal. Pido que en aquellos que sí son aplicables, que estemos dispuestos y seamos humildes, Dios, y seamos sabios para poder aplicar esos mandamientos a nuestra propia vida. Señor, te doy gracias por todo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.